charlar con el amigo Rondina. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo andás, Darío? Uno de los problemas que se suscitaron después era por el famoso umbral para poder pasar de las primarias a la general, ¿no? Que ahí hubo algunas presentaciones, que hizo usted, unos escritos. Sí, esta es la primera vez en la provincia que se hacen umbrales en las PASO. Hay dos umbrales diferentes, uno que llamamos el umbral externo, que es el umbral para los partidos. El partido tiene que obtener más del 1,5 sobre el padrón, entre todas sus listas, tienen que obtener el 1,5 sobre el padrón para poder seguir adelante como partido. Y de las listas de ese partido, para poder, en diputados, en concejales, para poder entrar a conformar la lista definitiva una vez que ya el partido pasó, cada listita de esa interna debía obtener el 1,5 de la totalidad de los votos emitidos en la categoría, dice la ley. El tribunal, al momento de aplicar esto, estableció que el 1,5 se calculaba sobre los votos emitidos en la categoría para ese partido. O sea, claro, las listas de Frente Renovador repartían, si habían obtenido el 1,5 de los, eso que vos decías, 58.000 votos. 58.000 votos que tuvieron las dos listas de diputados. Entonces, si habían obtenido el 1,5 de esos 58.000, pero no era así. Se tenía que tomar sobre la totalidad de votos emitidos para la categoría de diputado, que eran 1.300.000, 500.000. Por lo tanto, la gente de Frente Renovador me encomendó cuestionar la aplicación que hacía el Tribunal Electoral, ya que eso permitía que, por ejemplo, Martín Balbarrey quede tercero, siendo que no había alcanzado el 1,5. Bueno, el tribunal recibe nuestra presentación, vuelve a repasar la ley y a repasar su sistema informático y se dan cuenta que habían cometido un error y mandan a corregir todas las listas de todos los partidos, no solo la del Frente Renovador. Inclusive para concejales también. Para concejales también. Vos pensás, lo más conocido son los de los diputados. En la lista de Frente Progresista entraban en posiciones expectantes Milet y Cáceres. En la lista del peronismo quedaba en una posición expectante Pastorutti. Bueno, todos esos se caen producto de que el tribunal corrige la incorrecta aplicación legal que estaba haciendo. Pero esto tiene que ver con que es la primera vez que se hace. Ahora bien, acá hay que llegar este sistema, porque primero la legislatura votó la derogación de la ley de Lema con las PASO. Después vino la famosa boleta única, ¿no? La ley Hapkin, digamos. No, y acá me parece que ya después de tres experiencias, la primera sin boleta única, las otras dos con boleta única, yo creo que ya habría que el año que viene, que no es un año electoral, los legisladores revisar un montón de cosas, sobre todo con la boleta única, que medio como que ya licuó los partidos políticos y la democracia de los partidos pasó a ser la democracia de los candidatos, y si encima sos conocido, ¿no? Mejor aún para el conocido, pero va en desmedro del resto, ¿no? Esto que vos decías recién, puede llegar el caso de que un partido político logre el 2%, pasa a la general, como en el caso de Delcel, pero vamos a suponer que su lista no llegue al 1,5%, ¿compite sin diputados? Es lo que está pasando, en este momento, de acuerdo a la mala redacción que tiene la 13.461, es lo que está pasando. Tanto así que, por ejemplo, se ha cuestionado también, el Frente Renovador cuestionó a la candidatura de gobernador de Cribaro, porque la ley exige que un candidato a gobernador debe llevar 14 candidatos a senadores. También. Y los senadores de Cribaro no pasaron el 1,5. Ninguno. Entonces Cribaro no llega con senadores. Y la ley, que no fue corregida cuando se pusieron los umbrales, sigue exigiendo que para ser candidato a gobernador debe llevar 14 candidatos a senadores. Y Cribaro no los tiene. Ahí el Tribunal Electoral rechazó el cuestionamiento, pero dejó abierta la discusión a futuro, porque dijo que la ley está mal redactada, que ellos iban esta vez a tratar de resolverlo así, pero que reconocían que la ley estaba mal redactada. O sea que la ley dice algo que no es lo que el Tribunal Electoral dice, pero bueno. O entiende. Quedó medio... Sí, puede pasar con cualquiera. Por ejemplo, el PRO de Miguel Delcel, creo que no presentó los 19 candidatos. La ley exige como un mínimo 14 sobre 19 departamentos. Delcel creo que presentó 16. Ahora, ¿qué pasa si de esos 16, 3 o 4 no lograban el umbral? Teóricamente Delcel no podría competir. Claro, lo de Cribaro nadie se preocupó demasiado en ¿pero qué hubiera pasado si era con molestarlo, pero ¿qué pasaba si era Delcel?
Claro que sí. Pero claro, yo no termino, Domingo, de entender estas cosas de las leyes mal redactadas, cuando, bueno, obviamente se estudian, se trabajan, los legisladores tienen sus asesores, algunos son ellos abogados. Después hay una comisión que se llama la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General, donde ahí sí hay abogados, juristas, que miran que la ley se ajuste a derecho, valga la redundancia, pero se ajuste, que sea constitucional, y dejan pasar estas barrabasadas. Yo le voy a decir por qué, porque yo hago periodismo parlamentario. Porque estos umbrales y todo esto se pusieron, no entre gallos y medianoche, a las apuradas, sí, pero a tontas y a locas. Pero no termina ahí, Darío, porque la ley después tiene que ser promulgada, para lo cual va a Fiscalía de Estado, también, donde controlan la ley y le dicen al gobernador, promúlguela porque esta ley está bien, o le dicen, vete este pedacito porque está mal, o vete la entera y devuélvala para que la corrijan porque es un desastre. Pero pasó todos los filtros esta ley mal redactada y fue promulgada. Nada más que no es una ley de pena de muerte, si no, nos fusilan a todos. No, siempre va a haber abogado para descubrir otra interpretación. Esa es la idea. Pero bueno, yo creo que el otro tema, Domingo, el tema de la incumbencia excesiva del Poder Ejecutivo sobre el acto electoral. A nivel nacional hay una justicia electoral, una cámara electoral. Acá todo lo tiene. Sí, por eso el garrón que se come ahora el gobierno. Eso hay un problema, pero es un problema más complejo, Darío, que tiene una raíz en la Constitución del 62. Los convenciones del 62 venían de un mecanismo electoral controlado principalmente por el Poder Judicial, y venían de muy malas experiencias en ese sentido. Venían de jueces reaccionarios, porque parece que no es de ahora esto, jueces reaccionarios que se metían y les anulaban las elecciones. Entonces, antes de ese sentido, la provincia tenía elecciones, alguien decía, no, me parece, qué sé yo, el juez venía y anulaba las elecciones. Entonces ellos quisieron sacársela al Poder Judicial. ¿Viste esto que se habla ahora de la reforma de la justicia, sacarle poder al Poder Judicial, al Partido Judicial? Democratización. Democratización. Ellos hicieron eso, le sacaron a la justicia. Entonces hicieron una mezcla. Y en los debates de la convención dicen, estamos creando el Tribunal Electoral con jueces, pero dependiente del Ejecutivo, para que de algún modo estén más controlados. Entonces, la forma del presidente de la Corte, con dos camaristas, uno de Santa Fe y uno de Rosario, son jueces, pero trabajan en la órbita del Ejecutivo y actúan como un tribunal administrativo. Entonces, no son propiamente un tribunal. Y además está una secretaria electoral, que es la funcionaria del Ejecutivo, que debe llevar el día a día del tribunal. Que yo creo honestamente que la gran falla nuestra es esa secretaría electoral, que está encabezada por una persona incompetente como es Claudia Catalín, pero que además tiene poca profesionalización en su personal, muy poco personal permanente, el 95% del personal en estos días es personal contratado por 6 meses, no tiene escalafón, estructura, no lo jerarquizan a esa gente que necesita formarse mejor para una tarea tan importante como es la electoral, porque si no, cada 2 años se acuerdan de insultarlos, pero no durante los 2 años de formarlos, hacerlos organizar, pensar en las elecciones. Todo se hace siempre a las corridas. ¿Cómo ves vos el tema de la boleta única tal como está? En Córdoba es distinto, porque vos marcás la cruz, está el gobernador con todas las categorías de la misma línea. Y podés marcar entero o marcar separado. O marcar separado, sí. Bueno, yo creo que estas elecciones han sido verdaderamente el requiem de la boleta única. No podemos seguir con este sistema, que es un sistema que mejoró un montón de cosas, pero fue también causa de grandes problemas. Fue un problema político, como vos dijiste, de la destrucción de los partidos, porque en este caso yo vengo diciendo desde aquel viejo artículo Cibolú que vos señalabas, que escribí en 2010, vengo diciendo que la boleta única lleva a una mediatización absoluta de la política, donde la billetera mata al candidato, donde la carita es lo único que va a pagar, porque ya no hay dinámica interna de partidos, cosa que se ha profundizado con estas PASO. No hay dinámica interna de partidos, sino que lo que importa es la imagen. Se han eliminado los nombres que uno veía. Antes criticábamos la boleta sábana porque estaban en letra chiquita, ahora ni están. Antes veía a los candidatos, si no los podía ver, era el problema tuyo. Entonces, la boleta única ha tenido grandes problemas y se presentaba como tan moderna y tan infalible, y resulta que trajo todos estos problemas producto de que la boleta única sigue parada sobre pies de barros. Sus pies de barros son que es papel, que es cartón, que se pasa por fax.
Vos fijate, la Secretaría de Tecnología dice que gran parte del problema fue que uno de los faxes se le rompió y que entonces no llegaban bien los telegramas porque salían sin tinta. Entonces, vos te imaginás, si todo nuestro sistema electoral depende de que vayan a un museo a conseguir un fax, es una cosa imposible, o sea, realmente no es un sistema. Tenemos que evolucionar, creo yo, hacia mecanismos de voto electrónico, donde con acuerdo de todos los partidos, no una decisión de gobierno, sino con acuerdo de todos los partidos, busquemos qué sistema, qué mecanismo es mejor, más seguro, le da más tranquilidad a los partidos, pero hay que hacer participar a los partidos, hay que hacer un gran consenso provincial y avanzar como pionera, que es esta provincia en tantos aspectos, hacia un sistema de voto electrónico como el que está por probar Buenos Aires, o uno mejor aún si es que lo hay. Bueno, otro detalle, para las elecciones del 14 de junio el gobierno ha decidido, después del borrón de los presidentes de mesa que se borraron, el borrón de borrarse de ir, la mitad calculan que no fue, ser presidente de mesa tiene rango constitucional. El artículo 29 de la Constitución Provincial le da rango, es la persona más importante ese día, le da orden a la fuerza pública. La Constitución dice que es la única autoridad de la mesa. Ahí tenés. Entonces, o sea, como en este país todo lo relativizamos, las instituciones, ahí, anomia y anemia, entonces es como que antes yo cuando era más chico, o sea, yo voté por primera vez en el 83, pues yo me acuerdo en esa época, decía, che, me llamaron para presidente de mesa, era un honor, ahora es el presidente de mesa, entonces, no, que me paguen más, es una carga pública, si el gobierno quisiera no le paga nada, bueno, le pagan porque ya que está, pero, entonces, bueno, ahora van a volver los maestros, esperemos que los maestros nos digan, claro, pero eso está mal, Darío, porque... A ver, vuelven a buscar aprovecharse de la capacitación que la persona ya trae de su vida. Y lo que hay que pensar es que el gobierno, la Secretaría Electoral, que para algo tiene que servir, capacite a las autoridades de mesa. Porque todas las autoridades se quejaban de que el gran problema que tuvieron fue que no tuvieron capacitación. Y el tipo que ya no te iba a las capacitaciones, no te iba a ir después a la mesa. Entonces... La capacitación es esencial, vos tenés que formar, porque ese ciudadano que cumple una carga pública no necesita estar formado. Vos, Estado, tenés que darle herramientas, porque si vamos a buscar que sean gente que ya venga capacitada, vamos a terminar pidiendo que sean todos abogados los presidentes de mesa. No es así, el Estado tiene que encargarse de capacitar a los ciudadanos que cumplen esa función. Tema boleta electrónica, Martín, Maximiliano, sí. ¿Vos tenías opinión formada sobre el tema? Sí, leyendo un poco a los especialistas en la materia, primero lo que ponen siempre en juego es la auditabilidad. O sea, todos sabemos que, primero, para empezar, a nivel seguridad, ningún sistema informático es 100% seguro. Eso no se puede afirmar. Por lo tanto, siempre tiene vulnerabilidades. Segundo, la auditabilidad. Se está hablando de sistemas privativos, donde sería el software cerrado de una empresa privada, o sistemas abiertos donde tendría el código auditable. Pero ¿quién podría auditar? Solamente expertos que entiendan ese código. Entonces no podría estar un fiscal revisando boletitas, sino tendría que haber un perito informático especializado en ese código para revisar que el código diga lo que realmente tiene que hacer. También está la cuestión de qué nos beneficia el voto electrónico. Por ejemplo, ¿qué nos beneficia? ¿Vamos a tener más rápido los resultados? Y después, ¿cómo revisamos que no hubo un problema en el medio? ¿Vamos a dejar todos en manos de los informáticos? Es un poco lo que vienen diciendo los expertos en la materia. No estoy de acuerdo. Los expertos en la materia, hay un montón de chantas que dicen pavadas en Twitter que no son expertos de nada. O sea, expertos en la materia hay que hablar con informáticos que sepan de sistemas electorales. Pues digamos, en el mundo se trabaja con mucha seriedad el tema de sistemas electorales. Hay gente que sabe de derecho electoral, que sabe de elecciones, y hay informáticos que se especializan en eso. En todo caso, los cuestionamientos que se hacen o que vos contabas del voto electrónico tienen que ver con el estado actual de la herramienta. Todos parecen indicar que se podría llegar a algún sistema que sea mejor. Bueno, busquemos a ver cuáles sistemas son mejores. Con respecto a la vulnerabilidad, el papel también es terriblemente vulnerable. A ver, hoy se está pidiendo que vuelva el casillero del voto en blanco porque hay muchas historias de que los fiscales pegaban un lapicerazo y al que no había marcado la boleta la marcaban en el casillero de su partido. Entonces, el papel es recontra vulnerable. Claro, pero el fiscal ahí tendría que contar el presidente de mesa. ¿Por qué va a contar el fiscal? No, ¿cómo? Los fiscales están cerca siempre. Y cuando el presidente de mesa tiene complicidad, el papel es vulnerable. Pero también tenés otros fiscales ahí que están mirando y están auditando. También van a estar para la cuestión informática.
Porque además, el tema de la auditabilidad de la cuestión informática, decir que solo lo puede auditar un informático no es así. Primero porque la mayoría de los mecanismos de voto electrónico, primero, son auditables, tienen que ser con sistema libre y perfectamente auditables por los fiscales informáticos de los partidos. Pero además, tienen que ser auditables en cuanto a que tienen que tener registro de papel. O sea, muchos de los sistemas de voto electrónico te dejan un ticket, como el Banelco te deja un ticket a vos y deja un ticket adentro de la urna que es el Banelco, digamos. Sí. Entonces, hay sistemas que dejan papel para la auditabilidad posterior. ¿Y cómo? Por ejemplo, en el escrutinio definitivo. Por ejemplo, yo vengo y voto. Sí. Me da un papel y se imprime otro papel. O sea, ya tenemos voto de papel como tenemos actualmente. Pero es un segundo registro, es un segundo registro, igual que el escrutinio definitivo es un segundo registro del escrutinio de mesa, porque vos podrías terminar la elección con el escrutinio de mesa. El escrutinio definitivo que se hace en Santa Fe es un control de las mesas, que vos tenés que hacer. Entonces, pero el escrutinio que valió es aquel. ¿Y para qué se usa el recuento provisional de resultados, el escrutinio web? Se usa para esa instancia de conocer el resultado antes del definitivo, para no esperar los 10 días que nos llevó, sino saber algo esa noche. En ese sentido es que el voto electrónico es mucho más veloz y también asegura, cuando está bien utilizado y bien controlado, asegura auditabilidad. Y digo, si la gente puede usar un Banelco, si los Banelcos nos pueden dar seguridad, ¿cómo no vamos a encontrar mecanismos? ¿Por qué Alemania lo perdió? Bueno, porque el sistema alemán planteó una cuestión de elitismo en función del sistema que estaba utilizando. De elitismo, que había gente con poca preparación que no se sentía segura en el Alemania, ¿qué nos queda para nosotros? En Alemania. Yo creo que no, yo creo que hay que buscar mejores sistemas. Y lo que sí estoy convencido es que el voto electrónico nos va a poder permitir votar mucho más y mucho más seguido. Lo que hay detrás de la negativa del voto electrónico muchas veces es negativa, que la gente se exprese más seguido y más frecuentemente sobre las cosas que son de su interés. Si encontramos sistemas de voto más ágiles y más expansivos, vamos a poder asegurar que a cada cosa importante nos pregunten a la ciudadanía. Y esto es lo que muchos sectores